ante tu presencia, Señor. Te agradecemos por poder estar en este lugar primeramente, Señor. Por la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están en este lugar y por aquellos que están en camino. Te pedimos que tú los ayudes a llegar en esta mañana. También te pedimos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en la vida, en el corazón de cada hermano, Señor, de todos nosotros, Señor, transformando nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor amado. Señor, que tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, Señor, y pueda ser dada a conocer tu gracia a través de nuestro andar, Señor. Oh, Padre amado, bendice, Señor, si hay alguna persona que está, Señor, por causa de enfermedad en este lugar, Señor, que tú estés, Señor, quitando todo dolor, todo malestar en esta hora, porque tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Señor, y declaramos tu palabra para que tú la hagas una realidad en este momento, en medio de nosotros, en medio de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor amado, porque sabemos que tú como la cabeza estás en medio de nosotros, Señor, para poder, Señor, solventar toda circunstancia, Señor, toda situación que esté en cada uno de los hermanos, Señor. Bendícelos y fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. La hermana Dominga tiene un agradecimiento para compartir con la iglesia. Después la hermana Ramona. Dios. Amén. Doy gracias, Señor, por estar alabando y glorificando tu nombre este día. Y que hacía 15 días que no venía. Y ya estaba, digo, man, hoy me voy, no me quedo, me voy. Porque hace 15 días que ya no me congrego. Me falta la fuerza, poder, porque si nos congregamos no tenemos fuerza para eso, ni no somos nada si no venimos a la casa del Señor. Gracias. Por eso le doy gracias al Señor, porque el Señor es digno de darle gracias en todo momento. Y le doy gracias a los hermanos que el otro día cuando estuve en cama oraban por mí, que no sé qué me pasaba, pero bueno, el Señor solamente sabe, porque dice que a veces nos da un ajuste de cuenta para que nos pongamos más firmes a Él. Por eso le doy gracias al Señor y le doy gracias a todos los hermanos y que le bendiga a todos los hermanos que están enfermos, que están doloridos, que a toda la humanidad, a todos los que realmente necesitan de Él, que estén con Él. Por eso le doy gracias a todos, Señor, y para agradecer al Señor y invitar a mi hijo Ramón a nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar el coro, es una mirada de fe, hermano. Amén, gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú tienes a Cristo Jesús, Amén, hermanos. Dios. Gracias le damos al Señor por este día más que Él nos ha dado. Amén. Gracias por su amor, por su misericordia.
por el cuidado que Él tiene de nosotros, amén. Y para agradecer al Señor voy a alabar con ustedes, hermano, el coro 135. Gracias le damos al Señor por la palabra que estamos escuchando, amén. Ayer podía ver, veía, ¿no?, cuando se hablaba sobre este profeta, ¿no?, que estaba en sus manos el poder bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, él dijo, no lloverá hasta que yo no dé la palabra nuevamente, dice, ¿no? Y Dios lo respaldó porque era el profeta. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a bendecir y a no maldecir. Amén, hermanos. Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, maldecimos a los hermanos. Amén. Pero no es el propósito del Señor que nosotros maldigamos. Y a veces maldecir no es decirle te maldigo por el resto de tu vida, no, sino que es decir cosas negativas hacia el hermano, ¿no? Nosotros tenemos que bendecir a los hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros aprendamos esta manera de bendecir. Amén, hermanos. Pensaba yo, ¿no? Cuando, por ejemplo, conocimos al hermano Juan Avellaneda y mi esposo fue con una cuestión a los hermanos por algo que el pastor había dicho, ¿no? Y el hermano lo sacó a mi esposo de ese lugar con la bendición. Le dijo, no, hermano, la palabra del Señor dice así, lo que el siervo dijo es así. Y nosotros así tenemos que bendecir a los hermanos. A veces vemos el error en los hermanos porque todavía estamos en este vaso de barro, amén. Y cometemos yerro, pero nosotros tenemos que decir, no, hermano, cuando alguien viene con queja o a nosotros mismos, no. El hermano pasó por una situación, pero la palabra de Dios dice así, como decía mi esposo anoche, ¿no? Y bendecir al hermano y orar, Señor, abre los ojos del entendimiento para que mi hermano lo pueda alcanzar, Señor, que él pueda entender, Señor, que él pueda salir adelante. Esa es la manera de bendecir. Pero a veces decimos, no, este ya no se recupera más, toda la vida así, y así le va a ir, y no nos damos cuenta que estamos maldiciendo sobre el hermano, amén. Y este profeta hizo lo mismo. Él estaba en sus manos, él podía haber dicho, pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a los brazos del Señor, él tanto que los ama, los ha sacado, como hizo Moisés, ¿no? Sin embargo, él trajo maldición, y como decía mi esposo también, 3 años y medio sin llover en un lugar, cuánta desgracia, cuánta pobreza trajo al lugar, amén. Y el hombre aún así no se arrepiente para volverse al Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros a bendecir la vida de los hermanos, amén, hermanos. Que Él nos dé el entendimiento para poder hacerlo una realidad en nuestra vida, el poder bendecir, cuando vemos el error del hermano, poder bendecirlo, Señor, que mi hermano pueda salir adelante, que mi hermana pueda salir en victoria. Señor, ha cometido este error, pero que tú le puedas abrir los ojos del entendimiento para que pueda comprender. Gracias le doy al Señor por esta palabra, hermanos, amén, y que Él nos ayude. Vamos a cantar todos juntos el 135, hermanos. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y andarán en los caminos del Señor, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová tiene al humilde, mas mira de lejos a la
Señor bendiga a nuestra hermana, amén. Alabado sea su nombre. Mi mamá también tiene un agradecimiento para compartir con la iglesia. Gracias. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor por todas las cosas, ¿no? Hay tanto para agradecerle que así que gracias por todas las cosas. Amén. Amén. Señor bendiga, amén. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a hablar al Señor. Y ya le voy a entregar al pastor para que traiga el mensaje en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén. Te agradecemos por tu amor y tu gran misericordia para con nosotros. Amén. Gloria Señor, a Dios. por tu palabra que nos va perfeccionando, Señor, que nos va conformando a tu imagen, Señor. Amén. Alabado Ella, sea. Señor, va buscando, Señor, formar a Cristo en nosotros, Señor. Amén. Aleluya. Para que nosotros podamos, Señor, darle lugar para la expresión de la vida de Cristo a través de nuestros vasos, Señor. Amén. Por eso Gloria te a Dios. pedimos en esta hora que tú bendigas la vida de tus siervos, Señor, instrumentos que tú usas en este lugar, Señor, para que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Amén. Que tú lo bendigas, Señor, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo y lo uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Gracias por lo que estamos en esta mañana. Vamos a leer ahí en donde estábamos anoche, hermano. ¿Dónde era? Primera de Reyes, ¿no? Y bueno, y ahí veíamos como Jeremías, que era un profeta que estaba bajo el pacto de la ley que ministraba muerte y maldición, ¿no? Porque sabemos que aquellos que no cumplían con los mandamientos de Dios eran muertos, ¿no? Y bueno, la maldición vemos cuando Jeremías oró para que no lloviese durante 3 años y medio, como veíamos nosotros anoche. Por eso cuando nosotros hablamos, porque el poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua, ¿vio? Ahí está. El poder de la vida y el poder de la muerte está en la lengua. Por eso Santiago decía, ¿no?, que la lengua es un pequeño miembro que está en el cuerpo y que es asistida por el infierno, ¿no?, y que enciende grandes bosques. Entonces, dice que la lengua es un miembro que no se puede domar. ¿Y se puede domar o no? No. Entonces, ¿qué hizo Jesús? La llevó a la cruz y la crucificó. Amén. Gloria a Dios. La deshizo, porque nosotros ahora no tenemos el hablar que teníamos antes. Ahora tenemos un hablar nuevo, una lengua de bendición. Ahora nuestro hablar es bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. Eso todavía la iglesia no lo aprendió. Y eso que está escrito hace muchísimos años. Yo creo que desde que entré hace 40 y pico de años en la iglesia, este texto se conocía ya. Y los hermanos no aprendieron a bendecir, ¿no? Nosotros usamos la lengua para maldecir. ¿Y cuánto bien podríamos nosotros hacerle al hermano, a la hermana, a la iglesia, al país, a nuestro hogar? Pero siempre hablamos mal de todo, maldecimos. Vivimos maldiciendo, hablando mal. Y eso tiene que cambiar, hermano. Eso tenemos que decir hasta aquí. Como le dijo Dios al agua, ¿no? Hasta aquí llegarás y no pasarás.
le dijo Dios al mar. Y nosotros tenemos que tener un punto de comienzo, pero para comenzar tenemos que terminar con lo viejo. No se puede comenzar siguiendo con lo viejo. Dijo el Señor, no se puede poner en odres nuevos vino viejo. No dijo así, ¿no? ¿Cómo dijo? No se puede poner en odres viejos vino nuevo, así. Porque el vino romperá el odre, ¿no? Entonces se pone vino nuevo en odres nuevos. Y esta palabra no es fácil de digerir, ¿no? Porque no es fácil de digerir. Los hermanos cuando no entienden la palabra faltan al culto. No, porque no la entendieron. Piensan que la palabra es para ellos, que realmente es para ellos. Pero la palabra es para todos. La palabra nos dirige a todos. No, hoy lo que no vinieron es porque la palabra no les cayó bien. Es una comida que comimos la noche que no nos cayó bien. Cae pesada. Pero no importa. Nosotros tenemos que seguir predicando igual. Cada uno sabe por sí mismo qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Dios no va a cambiar su hablar, o Dios no va a cambiar, no por acomodarse a nuestro pensamiento, a nuestro sentimiento. Dios permanece fiel. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él no cambia. Y Él siempre es como en nuestras vidas, ¿vio? En nuestra vida Dios usa todo lo que nos rodea para perfeccionarnos a nosotros. ¿Y qué usa Dios? Y bueno, tal vez usa nuestra esposa, nuestros hijos, ¿no? Y usa Dios para perfeccionar. Nos queremos deshacer de eso, ¿no? Pero no podemos ya. ¿Cómo se va a deshacer de la esposa? Dice que lo único que puede deshacer de la esposa es la muerte. La esposa no puede deshacerse del esposo. No, solamente la muerte lo puede separar. Entonces hay que aprender a convivir. Y uno va cediendo y el otro también va cediendo para poder convivir, ¿no? Y en el Evangelio igual. En el Evangelio nosotros, Dios es firme. Dios no va a cambiar por nosotros. El hablar no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es nosotros. Nosotros tenemos que ser transformados. Dios no tiene que ser transformado. Entonces la palabra siempre viene para nosotros. Pero cuando no entendemos la palabra, entonces, o cuando la palabra nos traspasa, porque la palabra es como una espada, dice que divide, que traspasa la carne, dice. El velo, ¿no? Los tuétanos y todo eso. Entonces toca mucha sensibilidad. ¿Y cuál es la reacción de aquel que escucha la palabra? Una o se rinde a la palabra y dice, amén, Señor, reconozco que es así, o se endurece. Esperemos que esta palabra de gracia no endurezca a nadie, ¿no? Porque no es la intención. La intención es que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos bendecirnos los unos a los otros, ¿no? No usando la ley o el espíritu legalista o el espíritu en el cual nosotros hemos estado. Hay muchos hermanos que estuvieron en la legalidad mucho tiempo y bueno, aprenden un poco la gracia y ya creen que son doctores en la gracia, ¿no? Y que pueden juzgar conforme a su sentir, conforme al pensamiento, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque todavía tienen en la mente la legalidad, lo que fue enseñado allá, ¿no? Que Dios es fuego consumidor, que Dios es celoso, ¿no? Que Dios no tolera el pecado, y tantas de esas enseñanzas que son bíblicas. ¿Pero dónde están? En el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Pacto tenemos no solamente una palabra que nos bendice, sino un espíritu que nos bendice. Ya vamos a llegar ahí. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 17, ¿no? Que hemos visto aquí a Elías, cómo este profeta había maldecido al pueblo de Israel.
Y quedamos ahí en el versículo, antes de entrar vamos a ir a Lamentaciones nuevamente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 3. 33, no 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Si algún hermano encontró, o hermana igual. Y dice, voy a leer el 31, hermano. Porque el Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, también se compadecerá, según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Como dice en su Biblia, yo leí en la versión antigua. La 1960, ¿puede leer? Hermana, hermano. En el versículo 33, ¿cómo dice? 33. Sí, Lamentaciones 3:33. Amén. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bien, no está en el corazón, como veíamos ayer. No está en el corazón de Dios afligir, castigar, ¿no? Condenar al hombre. No está en su corazón. No estaba en el corazón de Dios que Jeremías orara para que no lloviera. No, Jeremías no estaba de acuerdo con Dios. Porque si él hubiera conocido el corazón de Dios, él no hubiera, como dice Santiago, dice que oró fervientemente para que no lloviera. ¿No? Fervientemente, él insistió, y como era el profeta de Dios, entonces Dios le dio ese poder a él para que no lloviera. No es que Dios detuvo la lluvia, sino que, porque Dios siempre está dispuesto a bendecirnos, sino que la oración de Jeremías fue lo que detuvo la lluvia, lo que detuvo la bendición, ¿no? Por eso tuvo que orar, pero no está eso en el corazón de Dios, porque dice acá, porque no aflige ni congoja, ni está en su corazón, ¿no? Traer tristeza, traer angustia a los hijos de los hombres. No está ahí. ¿Se entiende? Gloria al nombre del Señor. Entonces, teniendo esto como base, nosotros vemos que el hablar de la ley era un hablar de condenación y de juicio. Vamos a leer un poquito más sobre Jeremías. Ya hemos visto bastante de él, ¿no? Cuando leíamos ahí en el capítulo 29, en el capítulo 9, 29 de Lucas, de Lucas. Y entre tanto que oraba, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestidos blancos y resplandecientes, ¿no? Acá nosotros vemos que la gloria que manifestó el Señor Jesús fue una gloria no que Él había recibido, que vino de Él, que vino de allá, de algún lado. Eso es lo que recibió Moisés. Moisés recibió la gloria que vino de Dios, digámoslo así. Pero acá la gloria que se manifestó en Él salió de Él, salió de dentro de Él. ¿Entiende? Porque acuérdese que en Él estaba Dios. Estaba la gracia. Y esa es la diferencia entre los dos pactos, ¿no? Para poder manifestar la gloria conforme a la ley,
Entonces esa gloria tenía que venir a uno. No estaba en uno esa gloria. Uno la tenía que alcanzar. ¿Cómo la alcanzaba? Por estar con Dios. Él estuvo con Dios, Moisés, ¿no? Pero ahora la gloria está dentro de nosotros. No, la gloria, la vida, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo entero. Es decir, que Dios estaba en Cristo. Entonces la gloria salió de Él. ¿Se entiende, no? Amén. Y ellos vieron esa gloria, dice. Ellos la vieron esa gloria. Ahora no es que tenemos que alcanzar una gloria, porque ya la hemos alcanzado, sino que la tenemos que manifestar. Como dice todo el Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos nada que alcanzar, porque todo se nos fue dado en Cristo a nosotros. Nosotros ahora tenemos que manifestar lo que hemos recibido, lo que hemos alcanzado. ¿Cómo lo hemos alcanzado? Por la fe. Por la fe lo alcanzamos. Entonces dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando nosotros seamos transformados o trasladados en un abrir y cerrar de ojos, todo nuestro ser va a ser luminoso, brillante, glorioso va a ser. Solamente los ojos espirituales lo podrán ver. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad. Hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. ¿Vio? Y como despertaron, vieron su majestad y a aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que al apartarse de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías, no sabiendo lo que decía, ¿no? Y ustedes se acuerdan quién los acompañó a Pedro, qué apóstoles fueron con él, porque estuvo Jesús, estuvo Pedro, estuvo Juan y estuvo Jacob, ¿sí? Esos fueron 3 que fueron al momento de la transfiguración, estuvieron estos 3 hombres. Ahora fíjese, Jacob, Santiago, Jacob, significa el suplantador, el que suplanta. Pedro significa la roca. La ley fue suplantada. La ley escrito en tablas de piedra, ¿no? Y ahí hablamos de la piedra que es Pedro. La ley suplantada, escrita en tablas de piedra, que es lo que significa Pedro, fue suplantado, ¿no? Que eso es lo que representa Santiago, ¿sí? Y después Juan, que Juan significa la gracia de Dios. Entonces, fíjese, la ley escrita en tablas de piedra fue suplantado por la gracia de Dios. Por eso Jesús cuando convocó a estos 3, para que nosotros podamos descubrir el significado. Entonces, amén de que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oí, ¿no? Cuando lo señaló a Jesús, ¿no? A él oí, porque ellos querían hacer una enramada para los 3, poniendo a los 3 en el mismo lugar, y el Señor le dijo, no, este es mi Hijo amado, a él oí. Entonces también la enseñanza está en los 3 discípulos que Jesús escogió para que lo acompañaran al monte de la transfiguración, ¿no? Pedro, la ley fue escrita en tabla de piedra, fue suplantado Jacob por la gracia que es Juan. No sé si lo ven ahí eso. Eso es maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Eso es muy precioso. A mí me llenó mi corazón eso. Y entonces, ¿por qué seguir con el espíritu de la ley? Vamos a ver un poquito más.
Gloria al nombre del Señor. Y ahí, bueno, ya habíamos visto que el castigo que el hombre recibe no lo hace volver a Dios al hombre. Es como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Si los castigamos demasiado, nuestros hijos no van a ser obedientes porque los castiguemos, ni nos van a amar más porque los castiguemos, ¿no? No, al contrario, nuestros hijos se van a alejar de nosotros si los castigamos brutalmente, ¿no? Su corazón se va a endurecer y después nosotros recibiremos las consecuencias de eso, ¿no? Pero Dios, y decimos, Señora, mira a mi hijo, no, pero escúchame, es lo que vos sembraste ahí. Tenés que cosechar, porque Dios no puede violar un mandamiento que Él mismo estableció. Ahí nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Nosotros cosechamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, lo que nosotros sembramos. Y por ahí vemos que se tuercen, y bueno, es lo que uno sembró. Por eso hay que sembrar bien. ¿Y qué es sembrar bien? Y no sembrar la semilla, sino, entiéndase bien, no sembrar la semilla, sino sembrar la simiente. ¿Entienden? ¿Y qué diferencia hay entre la semilla y la simiente? Que la semilla de usted, una semilla saca una planta de girasol, o saca un choclo, una planta de choclo, pero la simiente saca a Cristo solamente. Porque Cristo es la simiente. Amén. Amén. Entonces depende de lo que nosotros sembremos en los corazones de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro esposo, es lo que vamos a recibir, ¿no? Y eso es precioso. Tenemos que ver cómo sembramos. ¿Entiende, hermano? Por eso tenemos que ser un buen sembrador. Y el buen sembrador dice que no duda en lo que siembra, sino que él siembra con la esperanza de recoger el fruto. ¿Qué fruto? O la simiente, ¿no? Y nosotros sembramos a Cristo y seguramente que Cristo va a dar a luz en la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa o de nuestro esposo. Por eso, ¿de qué manera nosotros bendecimos? ¿Con la semilla o con la simiente? Con la simiente. Amén, gloria a Dios. Bendecimos con la simiente, pero nosotros bendecimos con semillas, ¿no? Con cosas de este mundo, ¿no? Pero siempre la palabra. ¿Cuántas veces usted habla la palabra de Dios en su casa, con su esposa, con sus hijos? Es muy importante eso. Tiene que llenarlo todo con la palabra de Dios. Bueno, eso ya no quiero salirme de lo que quiero compartirle todavía acerca de este ministerio de muerte. Y vamos a ir ahí a Primera de Reyes, capítulo 19, hermano. Y ver un poco más la vida de este profeta que ministraba muerte y condenación. Pero acuérdese bien que él administraba esto porque era lo que tenía que administrar, era el tiempo de eso. Por tanto, Dios no podía no respaldarlo. Pero ahora Dios no respalda la maldición. Dios no respalda eso, ¿no? Porque ahora hay mérito suficiente para que Dios nos bendiga. Y los méritos están en Cristo. Los méritos están en Cristo. Y nosotros vamos a ser bendecidos, ya fuimos bendecidos con todos los méritos de Cristo, pero vamos a ser bendecidos en el tribunal de Cristo. Ahora vamos a leer acá en el 19 de Primera de Reyes. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Bueno, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Vio? Había tenido una victoria muy grande Elías ahí. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
¿no? Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida. ¿Vio? Seguida se fue el profeta a esconderse para salvar la vida. Porque una mujer lo había amenazado. Fíjese, ¿no? Porque una mujer lo había amenazado. Y así es el sistema legalista, el sistema de la ley. Era un sistema que no daba coraje, que no éramos corajudos nosotros en enfrentar el peligro, en enfrentar la dificultad, sino que nos cobardábamos muchísimo. Siempre teníamos espanto y teníamos temor, porque ese sistema no produce valentía, sino cobardía, ese sistema. Y acá, por medio del profeta, vemos que es así, ¿no? Una mujer lo amenaza y él se esconde para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. ¿Vio? Así éramos nosotros. Nosotros antes no teníamos esperanza, no teníamos coraje, no mirábamos en el horizonte y veíamos algo brilloso. Todo era oscuridad, ¿no? Porque la ley fue dada en medio de la oscuridad, fue dada la ley. No transmitía vida la ley. La ley no, sino condenación y juicio. Y siempre vivíamos temerosos, siempre vivíamos espantados, ¿no? En cualquier momento iba a venir sobre nosotros el castigo de Dios o la maldición de Dios, ¿no? Eso era lo que nos enseñaban a nosotros antes. Y él se fue por el desierto un día y caminó y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por la amenaza de una mujer. Por una amenaza de una mujer se fue, quería morirse. ¿Qué clase de siervo de Dios es? ¿Qué clase de siervo de Dios podíamos decir nosotros que era él? Que se acobardaba porque 400 hombres de Baal, ¿no? Él demostró, con aquel hecho, él demostró que Jehová era Dios. Él había dado testimonio, ¿no? De su fe, entre comillas, de que Jehová era el verdadero Dios. ¿Se acuerdan la historia, no? Cómo pusieron un buey sobre un altar y le dijo: ustedes clamen a su Dios y el Dios que respondiere, ese será Dios. Clamen a Dios y si tu Dios mandara fuego y lo consumare, ese es Dios. Y dice que los sacerdotes de Baal clamaron, ¿no? De la mañana muy temprano hasta casi el mediodía. Como 9 horas estuvieron clamando allí, ¿no? Por Jehová, Jehová, Jehová. Se cortaban sus brazos, pero no hubo fuego, no hubo respuesta. Y ahora él dice: pongan al buey sobre el altar, ¿no? Y pongan agua encima del buey y pongan más agua. Y el agua llenó el altar y después dijo: pongan más agua todavía. Rebalsaba el agua y caía se ve que tenía un aro ahí, rebalsaba el agua por encima del buey, donde el buey estaba. Y clamó a Dios y Dios respondió, y no solamente que consumió el buey, sino que consumió toda el agua que estaba allí. Y ahora vino una mujer, vio el sistema de la ley, o el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. ¿Qué transmitía eso? ¿Transmitía coraje, valentía? No. Temor. Una mujer, fíjate lo débil que era ese sistema, ¿no?
Nosotros lo hemos experimentado, nosotros hemos estado en la legalidad muchos años. Muchos años estuvimos con un nudo en el estómago por el miedo que sentíamos de ir al culto. Teníamos temor de ir al culto, ¿no? Teníamos el temor de encontrarnos con el pastor. Cuando veíamos al pastor por ahí, nos escondíamos. ¿Para qué? Para no verlo, para que no viniera la exhortación. Y ahora nos pueden exhortar todo lo que quieran. Yo tengo mi confianza en el Señor, ¿no? Yo sé cómo estoy delante de Dios, ¿no? Si el pastor viene y exhorta, esa palabra no es para mí. Yo conozco mi situación. ¿Se entiende, no? Es un cambio de mente. Entonces vino este profeta y tuvo temor y quería morirse. Entonces miró y aquí en la cabecera, perdón, voy a leer el anterior, el 5, y echóse debajo del enebro y se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, ¿no? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, el monte de Dios. El monte Oré es el monte Sinaí, ¿no? En ese mismo monte Moisés vio la espalda de Dios, ¿no? Que ningún hombre podía, pero en ese mismo monte se dio los mandamientos. La ley de Moisés se dio en ese mismo monte, en el monte Oré. El monte Sinaí es lo mismo. Y allí se metió en una cueva, en esa misma cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Yo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Dios no lo mandó ahí. Él huyó, él se escondió. Dios no lo mandó. Él tuvo temor y se escondió. ¿Vio? Cuando la conciencia no es limpia, cuando la conciencia no ha sido lavada con la sangre de Cristo, esa conciencia nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios, ¿no? A escondernos de Dios, como hizo Adán, que él se escondió. Vamos a ver cómo sale de ahí. Y entonces dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué ve? Una queja. Se está quejando. Mirá los hijos de Israel. Pero él dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta, y yo. Ahí está el yo, ¿vio? El yo que no podía ser eliminado sin la cruz. Sin la cruz no podía ser eliminado. Por eso el yo estaba presente. Yo era más grande que Dios. Él se creyó con derecho de presentarse delante de Dios y presentarle queja de su hijo, que era Israel. Mire, si yo me quejo de su hijo, ¿cómo lo va a tomar usted? No lo va a tomar bien. Pero él dijo, y yo, han dejado tu pata, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y se quejó con Dios, se quejó. Y así vio, así eran los profetas que estaban en el antiguo pacto,
siempre quejándose con Dios contra los hijos de Israel, contra el Hijo de Dios, porque Israel es mi hijo, decía Dios. Y hoy hay muchos que hacen lo mismo. Se presentan delante de Dios para quejarse de la vida del hermano o de la hermana como anda. Eso no quiere decir que cada uno pueda hacer lo que quiere, ¿no? Sabemos que no, que hay normas de vida que hay doctrina, que hay enseñanza, que hay instrucción para esta vida. No sabemos y somos muy celosos de eso. Pero somos celosos acá. Acá somos celosos. Ahí verá el hermano qué hace. Verá qué hace la hermana, qué hace el hermano. Ese es un problema. No, porque yo entonces, si quiero transformar al hermano, llevado por mi celo, entonces tengo que, de alguna manera, sostenerlo, por así decirlo. Y yo no lo puedo sostener a nadie. No, cada uno apenas me puedo sostener a mí mismo. Entonces no queremos llevarle a usted al pensamiento de que cada uno puede hacer lo que quiere. No, ese es el pensamiento. Bueno, ahora a mí nadie me juzga. Ahora no hay un ministerio de condenación. No, ahora no hay un misterio de muerte. Entonces yo hago lo que quiero. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo, ¿no? Que en la gracia, el juicio, como decía, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces no es que nosotros vamos a vivir como nosotros queremos. Pero a mí nadie me puede obligar a vivir lo que yo no quiero vivir. Bueno, si usted no quiere vivir conforme a las reglas, conforme a las enseñanzas y a la doctrina, entonces usted no puede estar acá. Porque nosotros no vamos a cambiar las reglas, ni la doctrina, ni las enseñanzas que Dios se puso para que nosotros anduviéramos en ellas. No la vamos a cambiar. La santidad es la santidad, ¿no? La vida de apartamiento es la vida de apartamiento, ¿no? Y hay tantas reglas que nosotros ya conocemos, ¿no? Para que nosotros podamos vivir, ¿no? En comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces, se entiende bien lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, usted es responsable de su vida. Usted es responsable. El pastor es responsable de la iglesia. Ahora, si usted viene a la iglesia a querer introducir dentro de la iglesia a algo que no esté conforme a la enseñanza, que no esté conforme a la doctrina de la gracia, entonces el pastor le va a decir, no, discúlpeme hermano, pero así no es la cosa. No, pero usted no puede obligar. No, yo no lo obligo. Yo no lo obligo a usted, pero tampoco usted me obliga a mí a aceptar algo que Dios rechaza. ¿Se entiende, hermano, no? Entonces, sigamos leyendo un poquito, así termino, hermano, porque ya estoy haciendo la larga. Entonces se levantó y comió y bebió, bueno, y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo. Y entonces él se queja. En el versículo 10 se queja. Y él le dijo, Dios le dijo, sal fuera. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en ese régimen? ¿No? Podríamos decir, ¿qué estamos haciendo nosotros juzgando a la iglesia, no bajo un régimen o con un espíritu legalista? O basándonos nosotros en la ley de Moisés. Sal de ahí, sal. No te quedes ahí, sal de ahí. Acuérdense que en esa cueva estuvo Moisés. Y respondiendo, entonces dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, ¿vio? Y grandes y poderosos vientos que rompían los montes y quebraban las peñas delante de Jehová. Después, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero no estaba Jehová en el fuego. Entonces estos tres eran
acá lo que nos está describiendo con el viento, con el terremoto y con el fuego, nos está describiendo el carácter de la ley. Los juicios que venían, ¿no? Si uno no cumplía o no satisfacía las demandas de la ley de Moisés, venían todos esos juicios. Venía viento, venía terremoto y venía fuego, ¿no? Pero no nos olvidemos que eso no estaba en el corazón de Dios. ¿Se entiende? No estaba en el corazón de Dios. Eso estaba en la ley, pero no en el corazón de Dios. ¿Qué había en el corazón de Dios? La gracia, el amor, la misericordia. Eso estaba en el corazón de Dios. Porque después habla y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible. Ahí estaba Dios. ¿Qué es ese silbido apacible? Ese silbido apacible es el que lo hizo salir de su escondite a Adán. Cuando Adán pecó y Dios le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Era un silbido apacible. No era un terremoto, no era un viento temeroso y no era fuego consumidor. Era un silbido apacible. Y para entender un poco sobre el silbido apacible vamos a leer Cantares, que nos gusta tanto ese libro. ¿Ven? En el capítulo 2, versículo 8, Cantares, no sé si usted está entendiendo. ¿Se está gozando? Yo me estoy gozando, hermano, gloria a Dios. Porque tal vez no haya mucho, pero el entendimiento, los ojos van siendo abiertos, ¿vio? Y eso va cambiando nuestro espíritu. Cantares, si alguien encontró, hermanos, 2.8. Amén. Sí. Dice, Cantares 2.8, dice, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Fíjese. Y en el 7 dice, yo conjuro, doncella de Jerusalén, por las gamas y por la cierva. Algún día lo tenemos que tocar de nuevo este libro porque es precioso. Por las gamas y por las ciervas del campo, que no desperté ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí él viene. Ella quería escuchar la voz dulce. Vamos a leer el versículo 14 también, hermano. Acuérdense que está hablando de la voz del amado. ¿Sí? El 14 habla de nuestra voz. ¿Alguien puede leer, hermano? Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hame oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. ¿Vio? El hablar de nosotros es ese. El aspecto que nosotros tenemos es hermoso. ¿Qué hace hermoso? ¿Qué nos hace hermoso a nosotros? Lo exterior. Yo sé que soy lindo, pero no para tanto. Lo que nos hace hermoso a nosotros es lo interior. Lo interior es lo que nos hace bellos, hermosos para Cristo. Por eso cuando Cristo, veo que nosotros le decimos a una persona, vos cuando te vas a casar mirá lo interior. No mírelo, porque lo exterior se desgasta. ¿Y usted qué cree que Dios mira para casarse, para buscar a su esposa? ¿Qué mira? ¿Lo exterior? Él mira lo interior. Lo interior de nosotros. Entonces, escucha nuestro hablar. ¿Cómo podemos tener un hablar que nos haga hermoso? Si no tenemos la palabra, si no tenemos los ojos del entendimiento abiertos, si todavía estamos entrenados o estamos ejercitándose con el hablar del hombre viejo o con el hablar del hombre religioso que conocíamos antes. Porque no tenemos excusa. El hecho que nosotros hayamos estado en un ambiente donde el hablar fue un hablar, ¿no?, de maldición y de condenación, hoy no tenemos excusa, porque ahora Dios nos ha dado un nuevo mensaje, un nuevo hablar.
Ahora podemos bendecir. Bendígame. No hable mal. Bendígame. Bendiga a su hermana, a su hermano. Bendígalo, ¿no? Pero ¿usted cree que el enemigo no lo va a atacar? El enemigo siempre va a buscar que nosotros maldigamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Lo maldigamos. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos la gracia, ¿no? La gracia, el hablar de la gracia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Ahí en el capítulo 5.2, hermano, de Cantar de los Cantares. ¿Alguien puede leer, hermano, el 1 y el 2? Dice: yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía, cogido he mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed, amados, y embriagaos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Fíjese cómo la bendecía. Fíjese cómo la bendecía. Esto no es un ministerio de condenación y de juicio donde nosotros estamos ahora, sino de bendición. Entonces, somos muy apurados para juzgar, pero ¿por qué no juzgamos a partir de la cruz? ¿Qué hizo Jesús con él? Lo santificó, ¿no? Lo regeneró, ¿no? ¿El pecado es mayor que la cruz? ¿Puede el pecado deshacer lo que Cristo hizo en ese hermano, en esa hermana? No lo puedes hacer. Amén, gloria a Dios. No lo puede deshacer. Ese sacrificio es mayor. Gloria a tu nombre. Y entonces, ¿cómo yo voy a maldecir lo que Dios santificó? Aleluya. ¿Cómo lo voy a maldecir? Aleluya. A eso es lo que queremos ir. Bendito. Porque hay muchos que hablan y dicen cosas en silencio en su mente y en su corazón, porque todavía no están pensando conforme a la gracia. Todavía son regidos, llevados por el espíritu legalista o por la ley todavía. Y eso duele, hermano, duele mucho eso. Ahora, Dios no está en el terremoto, Dios no está en el viento y Dios no está en el fuego. Vamos a leer ahí Juan 3:29 y ya vamos a ir terminando, hermano. 3:29, Juan. ¿Alguien encontró? ¿Puede leer, hermano? El que tiene el esposo es la esposa, mas el amigo del esposo está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Yo? De la voz del esposo. ¿Qué voz escuchamos nosotros? Esa voz que escuchamos, ¿dónde nos lleva? ¿Es una vez que nos lleva a maldecir? Entonces no es la gracia. ¿Es la voz que nos lleva a condenar? Entonces no es la gracia. Entonces estamos escuchando la voz del viejo pacto, donde dice no cumplió, no obedeció, no anduvo en santidad y condena. Esa voz, no, yo no estoy escuchando esa voz. A mí hay otra voz que me habla, porque dice, de la voz del esposo, así pues está gozo, está mi gozo, mi gozo es cumplido, dice. Y el último versículo es el capítulo Juan también, versículo en el 28. A ver si digo bien.
No, vamos a omitirlo ese versículo, hermano. Vamos a pasarlo de largo porque no veo bien con los anteojos. Entonces, acá me quedaron unos versículos de Lucas 9:52. A ver si seguimos con la misma línea, hermano. Lucas 9:52. Esto lleva mucho trabajo prepararlo, hermano. Esto no se prepara así nomás, ¿vio? Que el Señor me ayude a ser más responsable todavía. Pero claro, hay limitaciones, por más que usted haga un bosquejo, si no tiene... Amén, amor. 9:52 y 56. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Y el 56 o hasta el 56? Hasta el 56. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviendo él, les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea. Amén. ¿Se da cuenta? Dios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿De qué espíritu somos nosotros? ¿De qué espíritu? Nosotros hablamos de la gracia y nos jactamos de la gracia, pero vivimos maldiciendo. Maldecir es hablar mal, ¿no? Hablar mal del otro, de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia, del pastor, bueno, de todo. Maldecimos y maldecimos y maldecimos. ¿De qué espíritu soy? Fíjese lo que le dijeron. Ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ellos. Esto fue antes que Jesús fuera crucificado. Pero después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, la Biblia no presenta ningún fracaso de los discípulos. Entonces, fíjese, dice: y viendo esto, sus discípulos, Jacobo, Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Dios, para ellos Elías era un ejemplo, ¿no? Para ellos era algo que tenían que imitar. Y muchos hablan de que quieren que el espíritu de Elías venga sobre ellos, ¿no? Quieren ser igual a Elías. Que no descalifico al siervo del Señor, ¿no? Porque él en su momento, en su tiempo, él estaba bajo un ministerio que era la gracia y que Dios respaldó eso, todo eso. Pero ahora hay otro ministerio, que es el ministerio de vida, el ministerio de la gracia. Dice: entonces, volviéndose él, los reprendió. No es que le habló, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. El Señor bendiga, hermanos. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Espero que le haya bendecido la palabra este fin de semana. Es hora de que dejemos de hablar detrás de las puertas o tomando mate y cuereando y criticando a los hermanos, a las hermanas. Tenemos que, cuando hablamos de una hermana, de un hermano, tenemos que bendecirlo, hermano. Si no, esta iglesia va a seguir estando en el agujero donde está. Tenemos que recibir a los hermanos, quienes sean, no interesa. Tenemos que recibir. No, darle la bienvenida. Lo importante es acá, hermano. No, la santidad es acá importante, ¿verdad? La santificación progresiva es acá. El temor a Dios es acá. El amor fraternal es acá. Todo es acá, ¿no? Después lo que pase allá, Señor, yo voy a orar por mi hermano y nada más, que hasta ahí. No podemos alcanzar más que eso. El Señor les bendiga grandemente, hermano. Vamos a orar por la palabra y vamos a cantar una alabanza antes de despedirnos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra. Nos hace ver por medio de tu palabra, nos haces entender por medio de tu palabra. Señor amado, que hoy estamos, Señor, siendo guiados por un espíritu, Señor, que no es un espíritu de condenación, no, Señor, ni de juicio, sino que hoy estamos guiados por una voz apacible. Aleluya, que es la voz de la gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cálidamente, que tú nos hablas con amor, Señor. Gracias por el buen trato que tú nos das a nosotros, Señor. Señor, porque tú, Señor, sabes nuestras imperfecciones, tú sabes, Señor, nuestros errores, pero aún así, Señor, nos soportas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nunca, Señor, nos avergüenzas, Señor, sino que tú nos escondes, Señor, de aquella vergüenza que podíamos pasar y nos justificas, Padre. Bendice a los hermanos, ayúdalos, Señor, aquellos, Señor, que en alguna medida se sintieron ofendidos, consuélalos, Señor. Y, Señor, que ellos puedan cambiar de actitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como lirio entre los espinos, tú eres hermosa. Aleluya, gloria a Dios. Dulce es tu voz, paloma mía. Gloria a Dios, aleluya. Eres tú la que sube del desierto, como columna de humo perfumada, como lirio entre los espinos, tú eres hermosa. Aleluya. Dulce es tu voz, paloma mía. Eres tú la que sube del desierto, como columna de humo perfumada. Muéstrame tu rostro, quiero oír tu voz. Tú eres hermosa, amada mía, para el trabajo del fin, con la armadura ya dispuesta, nada prevalecerá, ni el aire contra esta. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. No serás engañada, eres mi iglesia y estás ataviada para el trabajo de mí, con la armadura ya dispuesta, nada prevalecerá, ni el Hades contra esta. Con tu luz alumbrarás, tú serás la respuesta a mentes oscuras que al verte se asombrarán. En ti no hay mancha, no serás engañada. Tú eres mi iglesia y estás ataviada para el trabajo del fin, con la armadura ya dispuesta, nada prevalecerá, y el Hades contra esta. Con tu
antes de que vayamos a la oración, que el Señor me lo trajo a la memoria. Entonces dice, tras el terremoto un fuego más, Jehová no estaba en el fuego. Y el versículo 14 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a los profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 2 veces se lo dice, ¿yo? Y vino con una queja, y díjole Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y el 16 dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Sarepta, creo que se lee así, de Abel Muula, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En tu lugar. No vaya a ser que usted le pase con lo que le pasó a Elías, ¿vio? Que Dios le ha dado un don a usted, ahora Dios se lo quita, ¿vio? Para dárselo a otro. Porque acá lo que perdió Elías por quejarse, ¿de quién se quejó? De los hijos de Dios se quejó. Entonces Dios lo sacó a Elías y lo puso a Eliseo. Y Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Y Eliseo, si usted lea, toma el trabajo, en esta semana lee la vida de Eliseo, y usted va a encontrar que fue un profeta de gracia, diferente a Elías. Fue diferente, pero fue una excepción. Dios nos quería dar esta enseñanza por medio de estos 2 hombres. Pero mire cómo perdió Elías, perdió su ministerio. No, Dios lo cortó y se lo dio a otro. Amén, hermano, eso es lo que quería agregarle. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado. Amén. Ana, vamos a cerrar por la ofrenda, sí. Amén. Gracias le damos al Señor por cada uno de los hermanos que ha ofrendado, Señor. Gracias. Gracias porque tú le has bendecido, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Y aquellos que no lo han podido hacer, Señor, que tú los colmes de bendiciones, con trabajo, Señor, para que ellos puedan, Señor, manifestar tu fe, Señor, hacia ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén.